La evolución de la pandemia de coronavirus y su gestión presentan en África especificidades y enormes diferencias con respecto a lo ocurrido en otros lugares del mundo. Yo vivo en Dakar, en Senegal, y he pasado los 3 primeros meses de la epidemia aquí, y creo que lo sucedido aquí es un buen ejemplo respecto a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido en otros países del continente. En primer lugar, se produjo una rápida adopción de medidas: cierre de fronteras, cierre de bares y restaurantes, prohibición de actos públicos, de suspensión de la actividad lectiva, incluso antes de que hubiera casos o cuando había muy pocos casos. En segundo lugar, se produjeron confinamientos parciales adaptados a la realidad socioeconómica de cada país. Ya sabemos que en África mucha gente vive al día y los confinamientos totales, como se ha demostrado en países como Sudáfrica, no eran sostenibles en el tiempo porque la gente se tiene que salir a diario a buscarse los garbanzos, a acceder al agua, etc. En tercer lugar, creo que es un elemento también muy importante, la implicación comunitaria, fuerte implicación comunitaria sobre la base de la experiencia adquirida en otras epidemias. Aquí hay tuberculosis, VIH, ha habido epidemias de cólera, de otras fiebres hemorrágicas, y eso hace que determinados comportamientos y estrategias de prevención sean interiorizadas o adaptadas muy fácilmente por la población, y esto es algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de enfermedades. Desde los primeros momentos, organismos internacionales y centros de estudio realizaron previsiones muy catastrofistas respecto a lo que podía suceder en África, y creo que elementos no fueron suficientemente valorados, elementos como la pirámide poblacional, que hace que, como hay mucha gente joven, haya menos casos graves en África y por tanto los sistemas de salud no reciban tanta presión por casos graves, pero también algunos elementos que todavía no se han demostrado científicamente, pero que podrían estar jugando un rol positivo, como por ejemplo las temperaturas, la existencia de inmunidades adquiridas por la coexistencia con otros coronavirus, inmunidades cruzadas por la vacunación contra enfermedades como la tuberculosis, o la frecuencia de toma de antipalúdicos por parte de la población, que podría estar jugando un rol positivo y que los científicos nos los tendrán que aclarar en los próximos meses. Desgraciadamente, esas previsiones catastrofistas han impregnado también el relato periodístico sobre la evolución de la pandemia en África y, como digo, no han tenido en cuenta el contexto, y además yo creo que han estado basados en futuribles no demostrados y en cierto desprecio hacia las capacidades africanas. El futuro no está escrito, preocupa enormemente el crecimiento de la pandemia en África, sobre todo en algunos lugares en donde se están produciendo casos que probablemente no están en los registros oficiales, pero lo cierto es que a día de hoy África sigue siendo el continente con menos casos y con menos muertos. Creo que Occidente podría quizás obtener algunas lecciones de cómo África ha sido capaz de enfrentarse a esta epidemia, cómo ha puesto sobre la mesa sus propias fortalezas y su manera de actuar, y son algunas lecciones que quizás Occidente debería tener en cuenta.